Tampico, queremos servirte mejor. Por eso, la información necesaria acerca de bodas, presentación de bebés y bautizos se encuentra en nuestra página web, confra.org.mx. Ahí mismo, puedes ingresar tus datos y nosotros nos pondremos en contacto contigo. O si prefieres, en el módulo de información y oficinas, puedes solicitar la información y llenar tus datos físicamente. En Confra Tampico, queremos servirte mejor. Bienvenidos hermanos a una transmisión más. Vamos a continuar con la serie de Salmo que justamente hoy termina y vamos a ir al Salmo 32, así que le pido que me acompañe al Salmo número 32 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 11. ¿Sí? Así que acompáñeme, Salmo 32, versículo 1 y versículo 11. Y dice así: Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Y el 11 dice: Alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Oremos. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias porque podemos ver en la Biblia, en tu palabra, no solamente cuando tú juzgas el pecado, sino también cuando tú te acercas y perdonas aunque no lo merezcamos. Cuando tú nos llenas de alegría, de gozo, de dicha, aun cuando no somos merecedores de nada de esto. Tú eres bueno con nosotros. Háblanos en esta noche a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en las semanas pasadas, si recuerdan, estábamos estudiando el Salmo 51, que dividimos en dos partes. Veíamos que fue escrito a consecuencia del pecado que David cometió con Betsabé, y además de matar al esposo, además del adulterio, mató al esposo de Betsabé, y todo esto lo ocultó durante un tiempo hasta que el profeta Natán se acerca y de parte de Dios expone el pecado de David y él entonces se muestra arrepentido. El Salmo 51 es donde podemos analizar cómo David en primer lugar se arrepiente, decíamos la primera parte, y en segundo lugar en el mismo Salmo 51 él confiado y con fe ora al Señor pidiendo ser transformado, creyendo que esa transformación era posible. El libro de los Salmos, hermanos, no es un libro que actualmente el acomodo que tenemos sea cronológico. Por lo tanto, hoy vamos a ver el Salmo 32, que está en el orden mucho antes del 51, ¿verdad? Y que sin embargo la mayoría coinciden, muchas personas que han estudiado el tema, coinciden en que el Salmo 32 es uno posterior al Salmo 51 y que David tiene en mente justamente aún los pecados que él había cometido en el pasado, en específico en el tema que tiene que ver con Betsabé y con el esposo a quien él mandó asesinar. Es decir, David se arrepiente en el Salmo 51 y pide ser transformado. Y en este Salmo 32 vemos a un David tiempo después de haberse arrepentido y después de que pidió ser transformado. Ahora vemos al parecer a un David que ya ha sido perdonado y que él se siente perdonado. Con una comunión restaurada con Dios, vemos a un pecador justificado que desea adorar a Dios. ¿Sí? Así que le hemos llamado a la predicación del día de hoy el gozo del perdón. Y leamos, acompáñenme a leer el Salmo 32, el versículo 1, dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David comienza este salmo con una bienaventuranza. ¿Qué es una bienaventuranza? Bueno, es cuando alguien está con demasiada bendición. Es como si dijéramos, alguien está muy
muy bendecido, demasiado bendecido. Y así comienza David diciendo, hay una bendición muy grande. ¿Y cuál es la bendición más grande que podríamos nosotros imaginar? A veces pensamos en bendiciones como cosas materiales o tangibles. Ser sanados también, a veces esa sería una bendición muy grande, ser sanado de esta enfermedad. Una restauración familiar también es una bendición, y podríamos pensar, esa es una bendición muy, muy grande. Y todo esto son bendiciones que en ocasiones Dios nos permite disfrutar. Pero debemos recordar que hay una bendición más grande que todas estas. ¿Y cuál es? Ser perdonados de nuestros pecados por nuestra maldad, ¿sí? Y esto es justamente lo que David ya está experimentando al ser perdonado. Hermanos, siempre lleven de la mano estos salmos con la historia de David, de lo que acaba de pasar con el Salmo 51, y diga conmigo, no lo merece, no es digno. Y sin embargo Dios es tan misericordioso que ha perdonado a David, y David así se siente con una vida completamente restaurada por Dios. Recordando también, hermanos, que el perdón de David fue gratuito para él, es decir, a él no le costó pagar por ese perdón, pero ¿a quién sí le costó? A Cristo. Cristo fue tratado en la cruz como si él hubiera cometido todos los pecados que ha perdonado, incluyendo el mío, el de usted, incluyendo el de David, como si Jesús hubiera sido el adúltero, como si Jesús hubiera sido el asesino cuando él no cometió pecado. Fue tratado, sin embargo, de esta manera. Dios no nos culpa de iniquidad, dice aquí el Salmo, no porque somos inocentes, sino porque Cristo es inocente. Recuerda ese precioso intercambio que en nuestra iglesia a veces cantamos esta canción, ¿no? De ese hermoso intercambio, glorioso intercambio. Mi maldad, mi pecado a cambio de su santidad y su pureza. Cuando nos presentemos ante Dios el día del juicio, toda la humanidad será de pecadores. No habrá ni uno que diga ahí yo no he pecado. Pero habrá dos tipos. Unos, los que han sido cubiertos sus pecados, como dice el salmista, perdonados, los que Cristo pagó por ellos. A estos Dios no los inculpa, no los culpa de iniquidad. Y habrá otro grupo que será igualmente pecador que el otro, pero sin abogado, sin pago y listo para recibir la condena. La clave está en lo que hizo David: rendirse ante Dios, arrepentirse, tener fe en Él y ser transformado. David tampoco está interesado en pintar una imagen acerca del pecado como si no pasara nada. Y recordemos que si alguien sufrió en carne propia las consecuencias del pecado, fue precisamente el rey David. Dice el versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Recuerde, aquí David está haciendo un recordatorio, él se acuerda cuando él cayó, cuando él guardó silencio, cuando él no confesó su pecado. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La mano de Dios, dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego ahí las Biblias dicen Selah. David dice que hubo un lapso de tiempo en que cayó, y se refiere a qué? A que él no confesó su pecado, él guardó silencio. Cada vez que pecamos va a haber un lapso de tiempo hasta que confesemos. A veces va a ser un tiempo corto, rápido, y en otras ocasiones, según nosotros decidamos, va a ser un tiempo largo. Por ejemplo, Pedro, si recuerdan, Pedro niega a Jesús y fue casi al instante que él reacciona y dice, ¿qué acabo de hacer? ¿Y cómo lo sabemos? Porque dice la Biblia que mientras él está negando a Jesús, Jesús lo voltea a ver. Y él dice la Biblia que él se acuerda de lo que él había prometido, que él jamás lo negaría, y Jesús le dijo, sí, y de hecho antes de que cante el gallo, tú me vas a negar. Pedro acaba de negar a Jesús, Jesús lo voltea a ver, se miran
y Pedro se sale a llorar, dice la Biblia que llora amargamente. Es decir, el lapso entre que Pedro pecó y se arrepintió fue realmente muy corto. Por cierto, Pedro tuvo un arrepentimiento genuino, ¿no? Pero en el caso que estamos leyendo de David, David guarda un secreto durante meses, al menos 9 meses. ¿Cómo sabemos esto? Porque David cometió adulterio, la mujer salió embarazada y la Biblia nos dice que el bebé nace. Y entonces es cuando David es confrontado. Entonces, un aproximado de 9 meses que David pensó que todo había salido de acuerdo a los planes que él hizo, ¿no? Son los pasajes más oscuros. David es un David desconocido, malvado, cínico, perverso, ¿no? Pero la Biblia nos dice que aunque por fuera todo sigue normal, David, que dice aquí, tenía una agonía interna. Hablaba de su estado físico, incluso como de huesos envejecidos, de un gemir todo el día. Él no está hablando de que él gemía y que lo escuchaban, sino de un dolor interno, una agonía que había en él por el pecado. Incluso dice que sentía que tu mano se agravaba sobre mí, una mano de juicio que venía sobre David. Se sentía señalado, tú eres culpable. Y su verdor, o sea, es decir, todo aquello que parecía ser de bendición y de buen fruto, para él parecía sequedad de verano, dice. Hermanos, ustedes saben, y a lo mejor lo han atravesado, a veces las situaciones que nos rodean pueden llegar a causarnos efectos físicos. Eso sucede cuando estamos, por ejemplo, en depresión o ansiedad, que uno empieza a sentir una angustia, ¿no? Me falta el aire, cuestiones físicas, enfermedades que dices, oye, físicamente tú no es que tengas un virus o una bacteria o nada, simplemente estás tan angustiado, estás tan preocupado psicológicamente por algo que todo eso se traduce en un malestar físico. Así estaba David, en agonía interna, ¿no? Aunque por fuera él seguía siendo el rey y la autoridad de Israel, por dentro lo consumía su culpa. Él sabía que era culpable. David llegó a experimentar algo muy parecido a esto. Probablemente era la misma ansiedad que él se reconocía pecador, ¿no? Pero prefería no confesar el pecado. Así es el pecado sin confesar. Y muchas veces va a depender de nosotros el tiempo en que nosotros decidamos ir ante Dios a confesar nuestros pecados. Ya lo vimos la semana pasada, Dios ya lo sabe, pero es necesario, y la Biblia habla de que nosotros confesemos nuestra maldad delante de Él. Incluso a veces ni siquiera es uno el que decide, es Dios. Por ejemplo, con Pedro vemos que ellos se lanzan miradas, ¿no? Jesús, y parece que Jesús tenía la intención justamente de decirle a Pedro con la pura mirada, ¿no? ¿Qué pasó, Pedro? Fallaste, arrepiéntete. Y con David, si ustedes recuerdan, no es que David haya sido muy lúcido y de repente dijo, hoy voy a confesar mi pecado para salir de esta angustia. No, fue Dios el que lo expuso públicamente para que él pudiera arrepentirse. La Biblia en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Encubres tus pecados, no prosperas. Como David, al contrario, no vas en un tobogán sin fin, vas cayendo más profundo. Pero ¿qué dice la Biblia? Es necesario entonces confesar. Repito, Dios ya lo sabe, sí, Dios ya lo sabe. Pero es necesario para nosotros arrepentirnos y confesar, he pecado, Señor. Y dice Proverbios, alcanzaremos misericordia. Es importantísimo confesar nuestros pecados. De lo contrario, esta experiencia que tenía David, ¿se imagina cuánto terminaría si Dios no lo exponía? Esto iba a durar mucho tiempo. Dios lo exhibe públicamente, pero hubo otros reyes, hermanos, que también fueron exhibidos públicamente. A los que Dios señaló, les señaló su pecado. ¿Y sabe qué hacían ellos con los profetas? Mándalo a la cárcel. No quiero saber.
ya sé que estoy mal, viene Dios y me manda un profeta y me dice que estoy mal, ya lo sé, pero no quiero confesar que estoy equivocado, no quiero reconocer mi error, aun cuando medio mundo se da cuenta que estoy en un error, que estoy en un pecado, no lo quiero hacer. Así que la confesión sincera fue lo que hizo la diferencia en la vida de David. Él estaba mal, como muchos reyes habían estado mal, y sin embargo él confesó. Él se reconoce pecador. El pecar también trae efectos adversos, trae consecuencias, pero acerquémonos a Dios buscando el perdón. Confesemos, que justamente es lo que dicen los siguientes versículos. En el 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, o sea, David se está diciendo, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora recuerde que es Dios el que le está diciendo, tú pecaste, David, ese hombre eres tú eres el culpable. Pero David dice, pues entonces declaro mi pecado, ya no sigo encubriendo mi iniquidad, voy a confesar mis transgresiones a Dios. ¿Y qué dice? Me encanta esa parte al final, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Hay otras, esta traducción es, digamos, menos literal, pero creo que capta bien la idea del versículo. Dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Y me gusta cómo dice esta versión, toda mi culpa desapareció. Recuerda la agonía de David, o sea, David dice, por dentro me estoy consumiendo, hay una ansiedad, hay un dolor, yo sé que soy culpable, sé que Dios lo sabe, pero aún así no lo quiero confesar. Hasta que de pronto él dice, esto es como soltar una carga pesada. ¿Se ha sentido así alguna vez, hermano? Que traía un pecado ahí atravesado y de pronto confiesa y dice, me siento tan libre, me siento perdonado, siento que Dios ha tomado toda mi culpa y ha desaparecido. Me recuerda mucho al hijo pródigo, cuando en medio de sus aflicciones, a causa de su pecado, de pronto la Biblia dice que volvió en sí. O sea, de repente el hijo pródigo reacciona y dice, ¿qué hago aquí? He pecado. Y se lanza en un viaje de regreso con su padre. Y recordemos que esta promesa está en toda la Biblia. Él nos perdona, hermanos, no lo duden, confiesa y habrá gozo. Confiesa y habrá gozo, es una promesa. Sabemos que no es fácil porque confesar es vencer el orgullo, es luchar contra nosotros, contra lo que creíamos ser, ¿no? O lo que queríamos aparentar ser. Pero si confesamos, la Biblia es muy clara, nos dice que habrá gozo. Él es misericordioso, perdonador, dice la Biblia. También dice que es clemente, es tardo para la ira. Él es bueno y Él es fiel a su palabra. Y si Él ha dicho que nos va a perdonar, o como veíamos la semana pasada, al que viene a mí yo no le echo fuera, entonces así lo va a hacer. Eso es tener fe. Confiar y decir, Él ha pagado y nos perdona solo por creer. Eso es tener fe, hermanos. David no recibió como un certificado, ¿no?, que le decía, eres perdonado. No, ¿qué era lo que David tenía? Y por eso, ¿por qué escribe el Salmo 32? Él tenía la palabra de Dios igual que usted y yo. Él dijo, Señor, tú eres clemente, tú eres misericordioso y tú me perdonas. Lo dice tu palabra. Si yo me acerco a ti arrepentido, tú me vas a perdonar. Yo tengo fe en esa palabra. Y así vivió David su vida en adelante, entendiendo que su relación con Dios estaba restaurada solo por la fe. El siguiente versículo, el 6, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Ahí dice, David utiliza las palabras todo santo.
un verdadero cristiano, pienso que debería estar habituado a confesar sus pecados. No solo los pecados más espectaculares, sino los pecados a lo mejor comunes y diarios, ¿no? Pecados que a lo mejor hasta no nos pasan desapercibido a veces, pero que es necesario también confesarlos, ¿no? Delante de Dios es donde debemos confesar, pero a veces también delante de las personas, ¿no? Sobre todo aquellos que han sido afectados por nuestros pecados, decirle, mira hermano, mira amigo, compañero de trabajo, de escuela, dije esto, hice esto, perdón, estoy arrepentido de lo que dije, de lo que hice, de lo que di a entender, de lo que haya sido, ¿no? A veces es necesario que podamos confesar. Si le gritamos a alguien, pensamos mal, hablamos mal. Aquí claro es que David se enfoca principalmente en Dios, confesemos. Y muy importante aquí también la Biblia dice, en el tiempo en que puedas ser hallado. Aquí dependiendo de la traducción que usted tenga puede diferir un poco. Sin embargo, debemos ser conscientes que todo pecador tiene un tiempo límite para confesar y arrepentirse. Y es cuando ya no tengamos más vida terrenal o cuando Cristo decida regresar, o mejor dicho, que el Padre decida que Cristo regrese por los salvos, ahí el tiempo habrá terminado. Estamos en cuenta regresiva. Esta vida es el tiempo que tenemos para arrepentirnos. Y amigos, si alguien nos está escuchando y aún no conoce a Cristo, no se ha acercado a Él, hoy es el día para volver. Siempre es hoy el día para que tú regreses ante Dios. Ora en tu hogar o en la iglesia si quieres venir, donde sea, pero delante de Dios dile, Señor, he estado alejado. Y ora el Salmo 51 si quieres, para que después puedas disfrutar de las bendiciones del Salmo 32. Aún es tiempo en que Dios puede ser hallado. Este es el tiempo. Porque recuerda, la Biblia dice que Dios es lento para la ira, pero eso no quiere decir que no va a llegar. Lento, pero eventualmente va a llegar la ira de Dios. Confiesa hoy, mañana puede ser tarde. Versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Jesús es nuestro único refugio. ¿Quién más sino solo Él? Nuestra única roca en quien podemos nosotros estar seguros. David sabe que solo Dios puede guardarle de la angustia. Ojo que la Biblia aquí dice de la angustia, no de las situaciones. Las situaciones pueden ser angustiantes, pero es Dios quien nos guarda de la angustia, aún en medio de cualquier situación que pueda surgir. Puede estar tranquilo, pues sabe que Dios es su refugio. Y hermano, si tiene oportunidad o ha leído la historia de David y lee estos salmos, David sufrió bastante a consecuencia de su pecado. Asesinatos de hijos, entre ellos muertes, abuso sexual incluso, cosas horribles, persecución de uno de sus hijos, Absalón, cosas muy muy tristes, desgarradoras que vemos en la vida de David. Y sin duda tuvo que ser Dios su refugio en medio de toda esta tempestad. A pesar de que David, repito, no lo merecía. No es que David fuera un inocente, que pobrecito. No, David había hecho muchas cosas perversas y malas, pero se había arrepentido. Y él sabía que solo Dios podía ser su refugio en medio de estas consecuencias de su pecado, en medio de estas situaciones difíciles. Dice que Dios con cánticos de liberación, de salvación, lo rodearían. Él era su refugio. Él era su refugio. Y luego dice el versículo 8, te haré entender, aquí parece como si el Salmo David personifica a Dios o a la sabiduría, ¿sí? Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos,
No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. David habla como de parte de Dios, lo personifica, seguramente por lo que él había vivido, y como si fuera un maestro que va a enseñar. Te haré entender, te enseñaré. Pero ¿qué dice el versículo 9? Hay una condición, que es ser obediente. Sobre ti fijaré mis ojos, te voy a cuidar, pero Dios demanda algo de cada uno de nosotros, aún de los pecadores ya arrepentidos: obediencia. Y pone el ejemplo de dos animales de carga, un caballo y un mulo. Y dice, no seas como ellos. ¿Qué dice y qué es la característica que da a entender de estos animales de carga? Que no tienen entendimiento. Ellos no tienen la capacidad para comprender. O sea, yo te estoy haciendo entender y te voy a enseñar. No seas y no te hagas como el que no sabe. No seas necio. Sé obediente. Sé dócil. Déjate manejar. Incluso dice que hay herramientas como las que vemos en la imagen, ¿no? Un cabestro, un freno, para poder llevar al animal que no tiene entendimiento a dónde debe ser llevado. Y si lo pensamos un poco con David, pues podríamos decir que hasta el Señor usó de vez en cuando cabestro y freno con él, ¿no? Y a veces con nosotros sucede, ¿no? Que no queremos por las buenas, no somos obedientes a la primera, y tiene que llegar el cabestro o el freno de alguna otra manera externa, con alguna situación que nos rodea, y Dios dice, dije que no. Yo dije que te acercaras, yo dije que vinieras, y eso vas a hacer. Pero la recomendación aquí de Dios es, no seas así, evítate esos problemas. Mejor sé dócil, sé obediente, haz caso a lo que dice la palabra del Señor. El consejo o mandato de Dios es que no lo hagas de nuevo, David. Ya lo fuiste una vez, ya fuiste necio y desobediente, no lo hagas de nuevo. Que nosotros, los que hemos sido pecadores, no volvamos a lo mismo. Mejor dejemos que Dios nos haga entender, que Él nos enseñe, y seamos obedientes. Y finalmente David cierra el Salmo 32 con una advertencia y comparativa. Además de adoración y gozo por el perdón. Recuerde, el Salmo 32 es la conciencia de un David que ya está perdonado, que él tiene la seguridad en Dios de he sido perdonado. No lo merezco, no soy digno, pero por su gracia y misericordia he sido perdonado. Bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de iniquidad. Así comienza el Salmo. Qué bendición es la que yo tengo, dice David. Una bendición más grande que cualquier cosa. Y en el versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío. ¿Cómo sabría esto David? Pues porque él mismo los estaba experimentando, o los había experimentado en el pasado. Dice, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. La misericordia, no recibir lo que merecemos, que es el castigo. Eso es lo que está diciendo David. Amigos y hermanos que escuchan, esta es una clasificación en la que entramos todos. O somos de los impíos, para quienes habrá mucho dolor, o somos de los impíos que hemos sido perdonados y esperamos en el Señor. También impíos, pero confiados en su gracia. Impíos, pero ahora lavados por la sangre de Cristo. Confiados en su gracia, agradecidos por su amor. Y de hecho así termina el Salmo. No hay otro mejor final que con adoración y con gozo. Y escuche bien las palabras que usa aquí el rey David. Alegraos en Jehová y gozaos. Y dice David, justos. Y canten con júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. ¿Qué está pasando aquí con David? ¿Ya se le olvidó quién era él? ¿Ya se le olvidó todo lo que hizo? ¿Todo el desastre? No se le ha olvidado. Pero David tiene toda
la seguridad y el gozo que eso produce de que él ha sido perdonado. Él dice, yo soy perdonado, yo soy justo, yo soy recto de corazón, porque él me ha lavado, lo que le pedía en el Salmo 51. Él dice, alégrense, gócense los justos y cantemos con júbilo los rectos de corazón. Repito, David no tenía un certificado de justo, de santo, de recto. Pero ¿qué sí tenía David? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Sabía que Dios era perdonador. Él dice, tu palabra lo dice y yo lo creo. Él es misericordioso, yo lo creo. Hermano, si tú alguna vez has pecado y estás atorado ahí y ya has pedido perdón y te sientes indigno, eso está bien porque lo somos indignos. Pero recuerda que más grande que nuestros pecados, que el tuyo y que el mío, más grande que todo eso, es la gracia de Dios. Alégrate en Dios, gózate en el Señor. Eres justo, eres recto, no por lo que tú y yo hayamos hecho. Eres justo porque Jesús traspasó su justicia a ti. Eres recto porque Jesús te dio su rectitud. Y son esa justicia y esa rectitud las que el día del juicio estarán contigo delante de Dios, para que puedas escuchar esas palabras que yo creo que son y deben ser el anhelo de todo cristiano. Ven, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. David, este pecador terrible, indigno, escuchará esas palabras, porque ha sido justificado, ha sido perdonado y terminó su vida en comunión con Dios, una comunión con Dios restaurada. Toda la humanidad nacemos con una relación rota con Dios, o mejor dicho, sin relación con Dios. Por eso nos cuesta llegar a Él. Pero cuando escuches su voz, arrepiéntete, acércate a Él. Por fe, creo, hermanos, que muchos de nosotros, pecadores y malvados, imperfectos, falibles, escucharemos estas palabras, porque no hay de otra, hermanos. No es porque usted y yo hayamos hecho algo bueno alguna vez en la vida. Hacemos cosas, recuerde, porque somos perdonados. Hacemos cosas para Dios porque le amamos y le bendecimos, pero nadie puede pagar, solo Cristo ha pagado. Y es por Él que escucharemos esas palabras. Así que gocémonos, dice aquí el Salmo, cantemos con alegría, con gratitud a nuestro Señor. El gozo del perdón, Él nos ha perdonado. Bendito es el Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque cuando hemos experimentado ese dolor como David lo ha experimentado por el pecado, eres tú mismo, Señor, quien sin merecerlo puede sacarnos de ahí. Nos perdonas, nos das vida, restauras nuestra relación contigo. Tú eres bueno, Señor, misericordioso. Qué bueno eres. Permítenos disfrutar, aunque sabemos que no merecemos, el gozo de tu perdón. Entender que somos bienaventurados, qué bendecidos somos por haber sido perdonados por ti, y que eso nos lleve a alabarte y adorarte. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, están invitados el próximo jueves a la siguiente predicación. Dios les bendiga. Tampico, queremos servirte mejor. Por eso, la información necesaria acerca de bodas, presentación de bebés y bautizos se encuentra en nuestra página web, confra.org.mx. Ahí mismo puedes ingresar tus datos y nosotros nos pondremos en contacto.